Cuando el recién nacido abrió los ojos, su padre se acercó y le habló seriamente. Hoy será tu primer paseo por el mundo. Conocerás al sol, la luna, la arena, el mar y sus olas. Ninguno de ellos significará ningún problema para ti porque no tienen patas o pies para caminar. Sin embargo, los seres que sí caminan pueden ser para ti un peligro. Ten cuidado. El recién nacido preguntó, ¿una amenaza para mí? Sí, afirmó el padre, porque ellos presumen de ser dueños de la verdad. Ten cuidado. Todos ellos caminan en la misma dirección. Si lo sigues, te atrapará su corriente que te impedirá buscar y aprender de verdad. El pequeño, admirado, volvió a preguntar, ¿para encontrar la verdad y ser yo mismo tengo que ser distinto a los demás? Así es, dijo con voz segura el educador. Si no aceptas las respuestas preestablecidas, si dudas de la dirección que otros han tomado, si cuestionas las costumbres milenarias, si buscas razones nuevas y frescas para todo, podrás ser distinto. La mayoría de los seres prefieren ser domesticados en lugar de ser sabios. Eligen existir en lugar de vivir. Deciden ver y no observar. Aceptan ser uno en el montón en lugar de ser alguien distinto. Moviendo sus patitas con inquietud, el pequeño volvió a hablar a su padre. Creo que he comprendido, papá. Estoy listo para iniciar mi encuentro con el mundo. El padre comenzó a caminar por la playa cerca de su pequeño y se sintió orgulloso al ver que su hijo había aprendido la lección. El pequeño cangrejo daba sus primeros pasos con seguridad, caminando en dirección opuesta a la que lo hacían todos los demás seres. A los pocos metros, encontró a un caracol que le dijo: «No seas tonto, parece que aún no aprendes a caminar. Cambia tu dirección, estás caminando al revés». El pequeño miró a su padre. Este le sonrió y le dijo: «¿Recuerda lo que platicamos?». Entonces el recién nacido contestó al caracol diciendo: «Quizás tú no comprendas, pero eres uno de tantos que caminan en la misma dirección, creyendo que esa es la única manera de ver el universo. Pero no es así. La Tierra es redonda y si partimos del mismo punto, aún con direcciones opuestas, algún día volveremos a encontrarnos. Yo he decidido ser distinto y pensar que todos los demás son los que caminan al revés. Quiero ser rebelde y ver el mundo en forma distinta». El caracol pensó que el cangrejo estaba loco, pero la realidad es que ese pequeño rebelde aprendió a ver muchas cosas que los demás nunca vieron. Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar escuchando este programa En tu Camino. Hoy tendremos un programa especial que nos permitirá abrir los ojos, abrir la conciencia hacia una realidad que mucha gente ni siquiera conoce. Solamente quizás hasta que la vemos de cerca, la vivimos, podemos saber de qué se trata y sobre todo qué podemos hacer para ayudar, porque esto es muy importante. ¿Qué podemos hacer para entender, para no discriminar y también para conocer más sobre el asunto? Quiero dar las gracias también a nuestro equipo de producción, empezando con nuestro productor Sergio Enríquez, que ya está aquí muy bien puesto. Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Padre José. Muy buenas tardes, amigas, amigos, qué gusto saludarlos en esta tarde. Gracias por sintonizar la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula
cabina. Todo el equipo ya está listo, nuestros compañeros y compañeras ya atendiendo teléfonos. Y está también con nosotros Raúl Mauricio Hernández, a quien le damos la bienvenida, y nos va a servir también un poco para preguntarnos qué tanto sabemos sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Un placer saludarles a todos aquí en cabina, a todos los que amablemente nos escuchan. Bueno, y dejo a Sergio Enríquez la bienvenida, la presentación de nuestro invitado especialísimo del día de hoy, Sergio. Claro que sí, padre José, pues nos da mucho gusto, amigos, tener a un amigo a quien admiramos demasiado. En lo personal lo admiro muchísimo por su trabajo, porque él es un gran locutor, pero también es un gran actor de doblaje. Nos acompaña en esta cabina Mario Arbizu. Mario, bienvenido, buenas tardes. Qué gentil, Sergio, muchas gracias. Padre José, qué gusto saludarlo nuevamente, querido Raúl, y es un placer para mí estar aquí de invitado. Muchísimas gracias aquí en tu camino. Te agradecemos a ti tu presencia en esta otra ocasión. En una ocasión ya estuviste con nosotros, sí, para hablar un poco de lo que significa ser actor de doblaje. Sí. Ya la gente empieza a escuchar tu voz y dice, yo la he visto, y seguramente al hacer algún personaje, inmediatamente te reconocerán más como el de los pingüinos, ¿no? Me reconocen más si hago la voz del pingüino Skipper. Bonitos y gorditos, muchachos. Y fíjate que muchas personas tenemos la oportunidad de ver una caricatura, una película, unos dibujos animados, y vemos a un personaje, pero no vemos al personaje que está detrás, no sabemos quién es. Yo creo Así que es. Poca gente te conocerá físicamente, conocen tu voz, pero no tu físico. Así es. Y hay otros que podrán conocer tu físico, pero no conocen la vida que hay detrás de este físico. Porque cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, pero la gente no sabe a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestro aprendizaje, nuestra historia de vida. Y tú tienes una historia de vida maravillosa. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Sí, señor. Gracias, Padre José, por permitirme estar aquí y abrir este espacio para comentarles que lo charlábamos el programa pasado al terminar. La vida, queridos amigos, lo saben, lo han vivido. La vida no pregunta. La vida se presenta como es. La vida no es perfecta, y eso lo hace perfecta, justamente, porque así es su naturaleza. Y en este caminar, dice mi papá que en nuestra vida cuando nacemos, en su ejemplo maravilloso de papá con amor, dice que tenemos como un saco grande como el de Santa. Y al caminar en esta vida vamos sacando cosas. Y de pronto sacamos quien saca un serrucho, pues resulta que es carpintero en el caminar. A nosotros nos tocó sacar un micrófono, ¿no? De esa bolsa, y descubrimos este talento. Y al ir sacando yo cosas, descubrí que de pronto llegó a mi vida el síndrome de Down. El síndrome de Down. Yo te detengo un momentito. ¿Qué sabías tú del síndrome de Down cuando aparece en tu saco? Nada. No sabía nada, sabía cosas arcaicas, como lo que quizás, queridos amigos que nos escuchan, saben algunos de ustedes. Sabía yo terminología antigua, brusca, que se usaba hace muchos años, que por suerte hoy ya no se usa, que hay un poco más de conciencia, pero decían los niños mongolitos, ¿no? Efectivamente, y te detengo un momentito. Raúl, ¿tú qué sabes del síndrome de Down? Pues yo lo que tengo entendido es que es un padecimiento que acompaña a las personas desde que nacen y se queda con ellos durante toda su vida, ¿no? Y obviamente esto tiende a verse como un retraso, como un padecimiento más hacia la cuestión cerebral. Ajá. Pero pues realmente así que diga usted, yo muy empapado del tema, la verdad no estaba, al igual que Mario, yo lo veía así como que, bueno, pues más que el mongolito, pues el retrasadito. Yo sabía que existía una fundación que se dedicaba a atender a estas personas, que durante un buen tiempo fue como algo tabú, ¿no? El tema en nuestra sociedad, hasta que poco a poco se ha ido abriendo espacio, y qué bueno, ¿no? Así es. Bueno, tú estás hablando un poquito como la mayoría de la gente habla. Tú, Sergio, ¿tú qué conoces acerca del síndrome? Conozco acerca del síndrome de Down porque mi señora madre, doña Mari Morín, tiene un hermano que tiene síndrome de Down. Es decir, yo tengo un tío que tiene síndrome de Down. Él ya es una persona mayor, tiene 60 y tantos años. Y yo desde que tengo uso de razón, bueno, lo conocí, lo recuerdo.
Y yo preguntaba qué situación era, por qué él de pronto, pues algunas cosas se le dificultaban, como hablar un poquito con más claridad, con mejor dicción. Y bueno, ahí mi padre fue que me dijo, mira, él tiene un trastorno genético, es un síndrome, se llama síndrome de Down. Cuando está el feto formándose, algo no se forma bien y pasa esto. Fíjate que das un tip muy importante, porque algunas personas piensan que las personas que nacen con síndrome de Down tienen un periodo muy corto de vida. Y si este tío, estás hablando que tiene más de 60 años, estás hablando de que esta idea quizás no es la más correcta. Pero regresamos con nuestro invitado. Gracias, Paco. Tú no esperabas tener en tu costal alguien con síndrome de Down tan cercano. Pero sobre esto vamos a hablar al regreso de la pausa. Amigos, están con nosotros Mario Arbizu y por supuesto Raúl Hernández. Están con nosotros hablando de síndrome de Down en este especial. No se vayan. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa, a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes, en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que el síndrome de Down debe su nombre al médico británico John Langdon Down, quien fue el primero en describir esta alteración genética en 1866? Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este programa especial para que usted aprenda, conozca, no discrimine y también veamos todo lo que podemos hacer para ayudar. Y con nuestro invitado estábamos hablando de que la vida a veces nos da un costal, él decía, como el de Santa, donde de repente abrimos y salen cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Nos van a ayudar a darle sentido a la vida, a cuestionarnos para qué nos sirven, cuál es el reto. Y en el caso tuyo, aparece una persona con síndrome de Down, que ¿es tu papá? No. No, es mi hijo mayor. Es tu hijo. Mi hijo mayor. Es decir, el primer hijo que tuviste. Así es. Nace. ¿Y cómo te diste cuenta que tenía síndrome de Down? Fíjate, Pater, que todo fue muy bien en el embarazo. Incluso al tercer mes de gestación y al sexto se hace una sonografía especial. Una sonografía para ver con este equipo especial, esta instrumentación, la forma del bebé, cómo viene. Irónicamente el especialista nos dijo, mira, al tercer mes, qué bueno que se le ve al bebé el tabique nasal. Si no se le viera el tabique, podría ser un indicio de que hay síndrome de Down. Es decir,
Y a mi hijo es una forma en la que se puede detectar. Exacto. Ya hay una malformación entonces en una parte del cuerpo que te va indicando que hay denota alguna situación. Es correcto. Tu hijo entonces hasta esta fecha normal. Pero sí, se le vio normal, incluso le midieron el pliegue nucal, que es el grosor de la nuca, atrás del cuellito, y midió 1 milímetro, y decía el doctor, mira qué bien también, porque si midiese 3 milímetros o más, sería otro indicativo de que habría síndrome de Down. Pasó, vino la lectura a los 6 meses, todo bien, perfecto, extremidades, etcétera, la cabecita, todo. Pero bueno, pues Dios manda, no uno, ¿no? Nace mi hijo, lo recibe el pediatra. No teníamos entonces pediatra porque pues, no teníamos hijos, iban a ser el primero apenas. Entonces lo recibe un pediatra X, ¿no? Del Hospital Ángeles. Cuando nace, el doctor percibe que sus orejitas están ubicadas un poco más abajo de lo normal, de lo regular. Y es cuando él me dice, mira, ahí tengo un indicio de alguna situación. Le digo, ok, no le digas nada a su mamá ahora. Pues ella, pobrecita, ahí en la plancha acaba de parir. Dime a mí todo lo que tengas que decirme concerniente a esto, ¿no? Yo creo, vamos a hacerle el tamiz neonatal, la sangrita de la sangre del taloncito para hacer diferentes estudios. Nació muy sano mi hijo. El Apgar fue muy bueno, esta calificación que le dan al nacer fue muy buena, de muy buen peso. Pero dice, vamos a hacer un cultivo de sangre. Solamente en un cultivo de sangre se va a ver si efectivamente hay síndrome de Down o trisomía 21. Aprovecharé para explicarles que nuestras células están conformadas de 23 pares de cromosomas. Uh-huh. Cuando se unen nuestros papitos, mamá pone 23 cromosomas, papá pone sus 23 cromosomas, que es la información genética de cada célula. Y son 23 pares. Y resulta ser que cuando mi hijo, Dios le dio la vida y nació esa primera duplicidad de células, desde ese momento de la concepción, en el par número 21, no es un par, hay uno de más, hay un cromosoma de más, son 3, no son 2, y por eso se llama síndrome de Down o trisomía 21. Hay trisomía 13, hay trisomía 17. Es una traslocación, pero tiene otro tipo de nombre y es otro tipo de síndrome. El síndrome de Down es trisomía 21 y tiene este tipo de características físicas que tienen los chicos y las chicas con síndrome de Down. Hay mucho dolor porque hay mucho miedo. Y hay mucho dolor y hay mucho miedo porque hay mucha ignorancia. Me regreso un poquito. Entonces, desde que ya hay un cromosoma distinto, ajá, ya el cuerpo puede tener o la nuca, como tú decías, más pequeña, más gordita, el tabique que correcto, no se nota, o las orejas un poco más abajito. Exacto. Me voy a detener un poquito. Raúl, tú eres papá, es decir, todavía no eres papá. Tu hijo está en el vientre de la mamá y el médico dice, su hijo va a nacer con síndrome de Down. ¿Lo recibe o lo abortamos? Híjole, padre, no, creo que ni siquiera hay que pensarlo, ni siquiera hay que considerar la posibilidad de negarle la existencia. A ver, pero escúcheme bien, soy el médico, que yo soy ateo. Le estoy diciendo que van a ser un hijo con síndrome de Down con muchas limitaciones. Uh-huh. ¿Lo quiere de todas maneras? Definitivamente sí. Bueno, yo al menos sí. Y rápidamente le voy a decir por qué, padre. En alguna ocasión, ya más adelante, tuve la oportunidad de escuchar una pequeña meditación que hace el cantante Martín Valverde. Es el concierto que se llamó Dios Enchufado, que es como una especie como de acústico que él organizó. Creo que fue allá en Guadalajara, no sé dónde fue, pero el chiste es que él ahí lo menciona y de hecho él compone una canción que se llama Mi Niño Especial, ¿no? Y él en la explicación que da previa a la canción, él dice, si yo me hubiera enterado años antes todo lo que implicaba esto, más o menos yendo hacia lo que usted me pregunta, padre, dice, no, yo hubiera dicho gracias, conmigo no cuenten. Sin embargo, la reflexión que él hace posterior, y yo me quedé mucho con esta frase,
Dios da niños especiales a personas especiales. Entonces, yo sí lo recibiría, padre, porque de entrada, pues es una vida que Dios pensó, con ese pequeño acentito o con ese pequeño puntito, pero así la pensó Dios. Bien, yo te hacía esta pregunta dirigida al público, porque el público está, a ver, ¿lo recibiría o no lo recibiría? Ahorita, Sergio, me voy contigo y también representas al público. Sí. Muy bien, nace el bebé, se lo entregan a nuestro invitado, la mamá no sabe, pero en el momento en que sepa, van a empezar las preguntas. Primero entre nosotros como esposos y luego hacia Dios. ¿Por qué? Sí. ¿Estás mal tú, papá? ¿Estoy yo mal, mamá? Es que a lo mejor en tu familia, es que en la mía, y empezamos a culpar, y Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Y entonces el nacimiento de un bebé que podía ser una bendición para mucha gente, una maldición, un rompimiento de pareja, un culpabilizarse. Y aquí tenemos a alguien que vive esta experiencia. Sí. Hay un proceso ahí. Hay un proceso porque regreso a la sonografía de los 3 meses. ¿Por qué sí se le vio el tabique? ¿Por qué estaba bien su nuquita? Entonces, eso se suma a la entrada a ese proceso, que el primer paso es la negación. No es cierto, mi hijo está bien, vas a ver, no pasa nada, claro que no, tiene que ser un error. No, y hazle como quieras. Bueno, y es que de bebé, un niño llora igual, toma leche igual, ¿qué diferencia podía haber? Y estaba, muy bien de extremidades, porque el 50% tienen de estos pequeños en una estadística, ¿no? Presentan cardiopatías, esto es alguna deformidad del corazón, algún soplito, alguna situación. Traigan al cardiólogo pediatra, lo revisa a mi hijo Juan Pablo, que se llama en honor de Juan Pablo II, se llama Juan Pablo. No, pues está bien del corazón. Ya ves, te lo dije. Claro que no, mi hijo está bien. Y esperando esos días, tuvieron que ponerle una lámpara de rayos ultravioleta porque estaba ictérico. Esto es, no histérico, señora, no, ictérico. Amarillito, la bilirrubina se sube, se ponen amarillitos y hay que darles un poco de luz de sol, sino un poquito de rayos ultravioleta y eso el organismo controla los niveles de bilirrubina. Pero estaba en terapia intermedia. Entonces mi mujer caminaba por el pasillo, ¿no? Después de su cesárea, para ir a ver al bebé y tratar de darle un poquito de pecho, ¿no? Padres primerizos. Llega la confirmación. Nosotros tenemos mucho sentimiento con el pediatra que nos lo dijo en aquel entonces porque sentimos que fue muy frío. Probablemente no lo fue, y es más lo que escuchamos, ¿no? Porque es un cubetazo de agua fría. No hay forma, ¿no? Sí, chicos, siéntense. Llegaron los resultados del estudio. Efectivamente, hay síndrome de Down. Así es, trisomía 21. ¿Preguntas? Así de fuerte. Papá. Yo sentí, padre, cómo me salieron las canas en ese momento. Yo sentí que algo me recorrió la cabeza de la impresión y esa negación se volvió enojo. Un enojo brutal contra el doctor, contra la vida. No, es que ahí, según la tanatología, ya no estás en la etapa de negación. Negación es cuando decías, no puede ser. Cuando se confirma algo, ya no lo puedes negar, afloran todas las emociones. Sí. Entonces te tuvo que haber aflorado tristeza, coraje, rabia, depresión, todo. Sí. Pero tenemos que ir a un corte, Sergio. Claro que sí, amigos, tenemos que ir nuevamente a una pausa. Regresamos con más. En este especial de En tu Camino estamos platicando del síndrome de Down. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu
camino con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial donde estamos hablando del síndrome de Down y varias facetas de lo que es el mismo, incluyendo la información que reciben los papás en un primer momento y cómo se reacciona. Evidentemente, el hecho de que se le diga a un papá que hay un niño con síndrome de Down significa una pérdida para el papá. ¿En qué sentido? Si nació el niño. Porque los papás tienen una expectativa de que el niño va a ser hombre, de que va a ser mujer, y cuando no resulta, sufren una pérdida. Cuando tienen la información de que el niño no es como lo imaginaban, vamos a decir entre comillas normal, sino como síndrome de Down, viene primero la negación. Se equivocó el doctor, seguramente va a aparecer todo muy bien. Ahí todavía estamos hablando de negación, Sergio, sí. Amigos, pero cuando ya se confirma, las cosas ya no se pueden negar. Y entonces es cuando se rompe la burbujita que es la negación, porque la negación es como para protegerme, para no sentir feo, para decir que esta no es la realidad. Es como una anestesia psicológica, lo niego, pero cuando me rompen la burbujita, entonces ya sale todo, todas las emociones, y una de las más fuertes es la que te hace temblar. Imagínense un terremoto, cuando está temblando la tierra. ¿Cuál es nuestra principal expectativa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y aquí esto es lo que hace que la gente se llene de un miedo que también acompaña las emociones. ¿Qué significa tener síndrome de Down? Escucharon ustedes, Mario, tú y tu esposa. Sí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a caminar? ¿No va a caminar? ¿Va a poder ir a la escuela? ¿No va a poder ir a la escuela? ¿Hasta qué grado se va a desarrollar? ¿Va a ser dependiente de mí todo el tiempo? ¿Me va a alcanzar el dinero? Todas estas cosas aparecen de repente. Se te deja venir un tsunami encima y tienes tanto miedo y tantas dudas y tantas preguntas. Por eso cuando este médico dijo, ¿preguntas? Yo lo volteé a ver con desdén y pensaba, ¿una? ¿Todas? ¿Qué te digo, no? Y entramos en este revoltijo, este ciclo de pérdida, justamente, porque hay una pérdida. Y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos. Amigos muy queridos que Dios, estoy seguro que Dios nos habló a través de ellos. Y nos decían, entiendo tu dolor. Quiero entender tu dolor y tu pérdida, pero allá arriba en el cunero hay un chiquito que él ya llegó. Y él está ahí para recibir amor. Es tu hijo. Él no entiende si down o no down. Él está ahí y ya llegó. Aquí está. Me acerqué a un amigo sacerdote y también abrió mucho mi mente, mi corazón. Y me dijo, quiero que te vayas y te pares frente al Santísimo y llora y dile lo que sientes. Lo que sientes, díselo. Con las palabras que quieras. Y me dio un agarrón de greñas. Claro. Como dice Martín Valverde, peléate con Dios. Me dio un agarrón de greñas. Y todo girando justamente en el gran peso de estas dos palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? Y piensa uno una serie de barrabasadas de ¿y por qué no se lo das
a otras personas, y porque a mí, y porque hay gente que tira a sus bebés en los basureros, y porque, etcétera, etcétera, etcétera. Es un torbellino en tu alma. Fuerte, pero lo que estás diciendo, el por qué es un castigo. Sí, no estás dando gracias por algo que recibiste, sino absurdamente el castigo. Es decir, ¿por qué me castigaste? ¿Por qué castigas a mi esposa? ¿O por qué castigas al niño también? Así es, pater. Pero luego llega ese domingo por la mañana, ¿no? Ese día de calma, donde empieza a llegar luz a tu mente y a tu corazón, y empiezas a entender que no es una enfermedad, es un síndrome. ¿A quién le llegó primero esa luz por la mañana, a tu esposa o a ti? Bendito Dios, a mí, y lo digo así porque ella estaba cansada, agotada físicamente, de esperar 9 meses a un bebé en su pancita, de estar en la mesa del quirófano. Entonces digo que por suerte a mí, para digerir con la fortaleza que tenía en su momento esto y poder permeárselo a ella, ya un poco más digerida la idea. Porque efectivamente al niño al que yo le cantaba, al niño al que yo le leía y se movía, se veía en su vientre cómo se meneaba, le digo a mi esposa, no es otro más que él. Es aterrizar que el bebé que nació es el que estaba en el vientre. Ese bebé idealizado, como bien decías, pater, ese bebé al que le elegiste el nombre y generalmente nos lo imaginamos como niño de almanaque, ¿no? Uh-huh. Pues hay que entender y aceptar que está solo en nuestra cabeza. Nuestro hijo verdadero es el que llegó, el que ha nacido. Como dice Martín Valverde, estos niños, es un cantante católico, para quien no lo conocen les recomiendo que escuchen su música, dice, estos niños parece que algo les falta, parece, pero no, vienen perfectamente equipados para partirte la cabeza, para que abras tu cabeza y tu corazón, por su sola presencia, por su sola existencia, ¿no? O sea, Juan Pablo, digo, mi esposa bien pudo haber dicho, soy Juan Pablo, tengo síndrome de Down, acabo de llegar, y háganle como quieran. Bueno, en este caso, como tú bien comentas, hay un papá, una mamá que están abiertos a la fe, uh-huh. Están abiertos al amor, porque finalmente esto les hace o pelearse y separarse a algunas parejas, y en el caso de ustedes fue entenderse, y amarse más y decir, juntos vamos a salir adelante. Sí, porque lo analizamos en su momento también. Un camino al que no hay que entrar, amigos, es a culpar. Se ha estudiado mucho el síndrome de Down, pero no hay nada escrito. He hablado precisamente con médicos y me dicen, mira, se cree que si una mujer se embaraza de una edad ya grande, pero aún así la estadística no marca nada en realidad. Hay mujeres jóvenes que tienen niños con síndrome de Down. No hay nada escrito. Estamos hablando de la vida, y la vida tiene muchísimos matices, y una célula y los cromosomas y tantas cosas son tan pequeñísimos que nos rebasan. En este caso, finalmente ustedes deciden, vamos a salir adelante, y se tiene que pasar por la etapa de las culpas. La tanatología nos dice negación, afloración de emociones, culpas, sí, autoculpas también, por yo supuesto. Veía a tu tío Rubén rarito, ¿así no? con las autoculpas viene un poco de depresión, que se caracteriza o por tristeza o por enojo también, porque la gente deprimida saca constantemente enojo hasta que va saliendo la depresión, y después viene ya la etapa de superación. Sí. En este caso, ¿cómo empieza a crecer el niño? Digamos, del momento del nacimiento hasta el año, ¿hubo algo especial? Realmente, obviamente, en sus chequeos médicos, supervisando que estuviera muy bien, y empezamos a adentrarnos a este mundo, porque hagan de cuenta que los dejan en otro planeta y se va la nave que los lleva y hazle como puedas. Entonces empezamos a informarnos. La genetista nos dijo, no vean en internet, no busquen imágenes ni información hasta que estén listos. Porque ella, muy respetuosa y entendiendo este proceso, y efectivamente lo hicimos y nos sirvió mucho. Yo podría hacer consejo, no busquen información si todavía no están en su momento, si no están en el momento adecuado, y hay que definir muy bien cuál es una buena información. En internet hay mucha información, pero no toda es buena.
Si hay una información respaldada por alguna universidad o por un centro médico especializado, ok, búsquenla así o acérquense a su médico, a su pediatra o a su genetista. Pero también escuchen mucho a su corazón, no solamente a su mente, a su cabeza, al raciocinio. Se los digo yo, les digo que la mula es pinta, como decimos en Chihuahua, con los pelos de la mula en la mano, ¿no? Todo va a estar bien. Hoy se ha avanzado muchísimo en ese tema. El síndrome de Down no duele, padre. El síndrome de Down no duele. Depende. Los niños con Down no les duele. A Lo ellos que no les duele es el estigma social. O al papá o a la mamá le duele el castigo que también supuestamente recibió. Existen grupos de autoayuda en el campo de síndrome de Down. Creo que de esto vamos a platicar al regreso del corte, Sergio. Claro que sí, amigos, no se vayan, continuamos con Mario Arbizu aquí en Tu Camino en este programa especial. Ya regresamos. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Ella es la Virgen María. Es la mujer, María siempre virgen. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, cantemos al Señor. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano aquí en Tu Camino. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Tu Camino en este programa especial. Estamos platicando del síndrome de Down. Muchos pues hemos oído hablar de este síndrome, pero yo creo que pocos tenemos la información más válida para poder saber y comprender qué es este síndrome. Y está con nosotros Mario Arbizu platicando pues su experiencia, su experiencia de vida por su pequeño hijo Juan Pablo, que a final de cuentas cambió la vida. Al principio se pensaba a lo mejor que para mal, pero yo creo que ha sido para bien. Uy, sí. Definitivamente. Mario, el síndrome de Down no existe. Existen personas que tienen este síndrome de Down. Sí, en este caso, no hablamos al aire, sino hablamos en el caso concreto de una persona como tú, que tienes un hijo que después de que nace empieza al parecer todo normal y de repente ya con información se van dando cuenta que hay que tratarlo de una forma distinta, de una forma particular. Sí. ¿En qué? Es correcto, en su neurodesarrollo hay que incentivar. Estos niños nacen inmaduros, tienden a tener su sistema muscular muy laxo, lo voy a poner en términos de con manzanas, muy flojito, su tono muscular, ellos son muy flojitos de su tono muscular, ¿no? Y aparte son muy flexibles, son niños muy flexibles. Entonces hay que trabajar el tono muscular. Mi hijo empezó con terapia desde los 3 mesecitos. Era un bebé de 3 meses y le daban terapia. Hay ciertos ejercicios musculares que le ayudan al cerebro a organizarse y a generar estas conexiones interneuronales, a fortalecer el sistema nervioso central. El movimiento del cuerpo manda estos mensajes al cerebro y se fortalece el sistema nervioso. Estoy hablando de línea media, le llaman los especialistas, cruzar los bracitos, que el cuerpo y el cerebro entiendan que hay una línea media al centro del cuerpo. Gatear es increíble, pero muchos papás dicen, no hombre,
Mi hijo ni gateó. Mi hijo se brincó el gateo y a los 2 años ya caminaba. Y el gateo es importantísimo. Lo que no saben que el gateo es importantísimo para el desarrollo neuromotor. Estos compañeros que tenía uno en la secundaria que no sabían botar una pelota, o que botaban la pelota pero decían, no, bueno, o la boto o camino, no puedo hacer las dos cosas, es que probablemente no gatearon lo suficiente. No lo digo en detrimento, sino como una observación médica que ha llegado a mí en este caminar. Es importante que los bebés gateen para este desarrollo. Entonces, se le empezó a dar terapia de la boca, de la lengüita. Hay muchos mitos, Pater. Dicen, querido Sergio, Raúl, dicen que estos bebés tienen la lengua más larga de lo normal. Algún médico se ofrece por ahí cortarla. Es un absurdo, es un ridículo. Su tono muscular bajo, uno de los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo es el del maxilar inferior, la quijada. Entonces ellos, al tener sus músculos tan bajitos, la quijada se cae hacia abajo. Si ustedes tocan el paladar de un bebé, el paladar es rugoso, 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 y eso lo es así. Si cerramos la boca, nuestra lengua no descansa en la parte baja de la boca, sino que se guarda en el paladar. Como su conchita. Como su conchita, exactamente. Y este paladar rugoso estimula al bebé todo el tiempo, estimula neurológicamente para comer, para a futuro hablar y pronunciar las palabras correctamente. Somos una máquina maravillosa, un diseño divino espectacular. Pero a los niños se les cae el maxilar inferior, la lengua se protrae, o sea, se sale hacia afuera porque el tono es bajo, ¿no? Los músculos no tienen fuerza casi. Entonces la lengua nunca toca el paladar, entonces nunca se estimula, entonces el paladar se hace hacia arriba, se hace cóncavo hacia arriba. Entonces ves a los niños, ¿no?, que no reciben terapia con la boca abierta y con la lengua de fuera. Es como si te pusieran anestesia con el dentista y se te afloja todo y sales con el dentista. Exacto, Pater, lo acotas correctamente. No es que pienses mal ni nada, simplemente te falta fuerza en esa parte. Es correcto, es correcto. Hay cierto nivel de retraso en el sistema neuromotor. Ojo, estos niños son tan inteligentes como tú o yo que me escuchas o cualquiera, ¿eh? No hablan correctamente. Probablemente tengan alguna cuestión con sus ojitos, que no es el caso de mi hijo. Ciertas particularidades asociadas al síndrome de Down, morfológicamente, en su cuerpo. Pero son tan inteligentes como cualquiera. Y aquí ya rompes con algo de que no es retraso mental. Exactamente. Hay un problema motor, como tú dices tú, para mover. Ahora, una pregunta. ¿Se podría estimular con el dedo a estos niños en esta parte del paladar haciendo algo como terapia? Hay especialistas, se llama terapia orofacial. Es una terapia que lleva diferentes tipos de herramientas, diferente material, que tiene un material más suave, algunos rugosos, estimulan la boca, su paladar, sus mejillas, y eso solamente en la cuestión orofacial, que se refiere hacia la boca y la parte inferior del rostro. Pero hay terapia también en todo el organismo para aumentar ese tono muscular, para que el sistema neuromotor se fortalezca. Y es llevar al niño especial a la par de un niño regular. Ojo que no digo normal. Normales somos todos. Todos somos iguales y todos somos diferentes. Ese término de normal, pues como que en qué nos basamos para decir qué es normal y qué no. La norma. Yo ¿verdad? creo que la norma, regular, el estándar tendría que ser. Pero fíjate que con lo que nos estás diciendo, ya a muchos papás les estás cambiando la idea. Un hijo con síndrome de Down no es un hijo retrasado mental. Así y es. por lo tanto, no hay que tratarlo como una persona retrasada mental. Porque lamentablemente hay papás que incluso a los niños, vamos a decirles así, estándar, normales, los tratan como, ¿qué es lo que es? ¿Dónde está mi bebé? Y bueno, creo que de alguna manera están tratando al niño como si fuera una persona que no entiende, que no se desarrolla, que nunca va a poder hablar. Y por supuesto, en el caso del síndrome de Down, podrían pensar, tendría que tratarlo también en una forma anormal.
Y habría que decirle, no, trátalo normal, simplemente ayúdale en la parte motora, en la parte del movimiento, ¿no? Pon un poco más de atención en la forma que te está queriendo expresar algo. Es correctísimo. Y eso es muy importante. Porque sí, tienen problemas para articular correctamente las palabras, pero te están entendiendo perfectamente, ¿no? Y nos dimos cuenta en el caso de mi Juan Pablo que decíamos, Juan Pablo, la mesa, ¿no? Uh-huh. Lo que tú decías, Pater, justo hace un momento. Entonces, Juan Pablo fue creciendo, hoy tiene 8 años, y yo en su hablar, papi, la mesa. Y dices, no, ¿por qué dice así? Pues porque así le enseñaste. Claro. ¿No? Si le hubiera enseñado más juntito empezamos todo, a romper, no papi, es la mesa. La mesa. Pero es al igual que en una casa donde a un tabasqueño le hicieron decir la ciudad y todo el tiempo sigue diciendo la y el ciudad. Aeropuerto, ¿no? Y tú le analizas la lengua y todo y no tiene ningún problema ni en el paladar ni nada. Amigos, estamos platicando con Mario Arbizu sobre el tema de los niños con síndrome de Down, su experiencia, pero me parece que este programa se quedó cortito y si les parece, mañana continuaremos también con este programa para que ustedes conozcan más sobre el síndrome de Down. Si usted tiene un hijo o una hija que le acaban de entregar en sus brazos y no sabe qué va a pasar, creo que tenemos un mensaje de esperanza. Un papá puede hacer mucho por sus hijos, más que lo que la naturaleza quizás haya hecho por él, pero yo creo que es muy interesante seguir escuchando el testimonio de Mario Arbizu. Por supuesto, padre, y bueno, el tiempo se nos ha terminado y pues por lógica vamos a tener que hacer un programa más el día de mañana con nuestro querido Mario. Y amigos, sin duda que un tema muy, muy interesante este síndrome de Down y sin duda que estamos aprendiendo, todos, me incluyo, cosas que a lo mejor no nos pasaban por la cabeza, padre. Muy bien, muchas gracias Raúl por haber estado con nosotros. Muchas gracias, padre, muchísimas gracias, Mario, un placer. Y yo me sumo a nuestro querido compañero Sergio, he estado igual aprendiendo porque de esto es muy difícil aprenderlo, o sea, es muy raro, pero son afortunadas estas ocasiones. Gracias, padre. Mario, te esperamos mañana entonces. Encantado, sí señor. Es gracias. Un placer. Amigos, mañana nos esperamos y nos vemos aquí a través de la magia de la radio en Tu Camino. Nuestro